Bienvenidos hermanos esta mañana aquí en el nombre del Señor. A aquellos que nos ven en línea también les damos la bienvenida a este servicio dominical. Bienvenidos. Vamos a orar a Dios y vamos a entrar a la palabra esta mañana, pedir al Espíritu Santo que guíe en nuestra consideración de lo que Dios nos dice en su palabra. Padre, gracias te damos. En esta mañana agradecemos, Señor, tu presencia en cada uno de aquellos vasos de gracia que tú has salvado. Aquellos, Señor, que están viendo también en línea. Padre, ahí donde ellos están, toca sus vidas. Ensancha, Señor, el conocimiento de tu persona, de tus propósitos y de lo que tú, Señor, te has puesto, Señor, como meta para nosotros. Porque tú nunca cambias, pero nosotros sí estamos en necesidad de cambios. Te damos gracias que esta mañana el Espíritu Santo nos ministra y pedimos, Señor, que todo lo que se haga sea para tu gloria y tu honra en nuestras vidas y aquí en la congregación y a través de aquellos que escuchan también, que sus vidas sean impactadas para que venga el cambio que tú quieres, Señor, que venga a sus vidas. Esto lo pedimos todo en el nombre glorioso de tu Hijo y nuestro Salvador Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Bienvenidos una vez más, hermanos, esta mañana. Hoy vamos a terminar nuestra serie hablando de los siervos de Dios. En Romanos capítulo 6 vamos a leer ahí primero y luego también en el libro de Timoteo. Así que vamos al libro de Romanos, el capítulo 6. Sabe que hemos cantado acerca de la redención que Cristo vino a traer al mundo, y con la caída del hombre que leemos en la Escritura en Génesis capítulo 3. De hecho, Génesis 3 es la explicación, si podemos decir así, de por qué el mundo está en la condición en la cual está. Por qué el mundo se encuentra en la condición de sufrimiento, de todo tipo de maldad. La Biblia en Génesis 3 nos da la razón. El hombre cayó de la gracia de Dios y el mundo se convirtió en una colonia de esclavos. Por cuanto la Biblia dice, todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Pero en ese mercado del pecado, Dios redimió para sí, para Él mismo, a unos de estos esclavos. Ya hemos hablado de los esclavos, doulos, que también se traduce esa palabra en la Biblia como siervos. Todos nosotros estábamos condenados a perecer sin Dios, a perecer sin esperanza por el pecado. Éramos, la Biblia dice, esclavos del pecado. En Romanos 6, verso 17, el apóstol Pablo nos dice, pero gracias a Dios que aunque éramos esclavos del pecado, dice, hemos obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuimos entregados. Y da gracias a Dios. ¿Por qué? Porque éramos esclavos del pecado. Y dice, pero ha sucedido algo. Hemos obedecido de corazón a aquella forma de doctrina, o sea, la verdad que Dios nos envió, la enseñanza, el evangelio, a la cual nosotros nos entregamos. Ese entregamiento por la gracia de Dios ahora nos transforma y nos cambia, nos libera de nuestra cautividad. Cristo vino, dice la Biblia, para liberar a los cautivos, y cada uno de nosotros nos encontrábamos ahí. Por eso Pablo dice ahora que somos seguidores de Cristo cuando éramos esclavos. Cristo nos liberó. ¿Pero de qué nos liberó? A veces hay muchas ideas que es triste decir, algunos inclusive siervos, pastores, predican de que la libertad que Cristo vino a traernos dan la impresión que es algo temporal, o es para enriquecernos, o es para sanarnos, o es para arreglar algunos problemas que tenemos. Pero Cristo puede afectar todo eso de nuestra vida, pero ese no es el propósito por el cual Él vino. Él vino para librarnos de la esclavitud al pecado. Ese es el enfoque de su ministerio y su propósito. Aquí en Romanos capítulo 6,
el verso 22. Dice, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, la palabra doulos, siervos, esclavos de Dios. Qué interesante, porque estaba viendo esta escritura ayer en mi meditación para compartir esta mañana, y el Espíritu Santo me resaltó algo en este versículo. No sé si usted quizá lo haya captado también. Ahora dice, habéis sido libertados del pecado. O sea, hemos sido libres. Pero inmediatamente dice, y hechos esclavos. Una vez más, la palabra siervos es la palabra doulos, la palabra que en este tiempo se usaba, inclusive en la Biblia se traduce esclavos y siervos. Y según los traductores se sientan confortables con la escritura y como lo están leyendo, lo traducen. Pero note que aquí en el versículo 20, si puede regresar ahí que leímos, cuando éramos esclavos del pecado. La palabra esclavos ahí, la misma palabra, doulos. Y nos hacemos la pregunta, como ya hemos hablado esto en la serie, ¿por qué es que los traductores traducen la misma palabra en diferentes versículos por diferentes palabras hispanas? Porque un siervo no necesariamente es un esclavo, pero un esclavo es un siervo. Y entonces los traductores creo que a veces quisieron dar la impresión de que, bueno, nos libertó de la esclavitud, pero ahora somos siervos. No, somos esclavos. Pero la esclavitud a la cual ahora Dios nos ha llamado, es una esclavitud donde tenemos un maestro, un amo, que tiene total autoridad soberana sobre nuestra vida. Él tiene el derecho de dirigirnos, Él tiene el derecho de mandarnos, de ordenarnos. Y ese amo es Jesús. Y Él nos compró, como digo, del mercado de la esclavitud al pecado, nos redimió para ser ahora sus esclavos, sí, sus siervos, pero sus esclavos, donde nosotros perdemos todo derecho y autoridad sobre nuestra propia vida. Eso es lo que significa ser un creyente en Jesucristo. Ya como hemos hablado en otras semanas atrás, Cristo dijo, ¿por qué me llamáis Señor, Señor? Y no haces lo que yo digo. O sea que es algo, verdad, que no es concordante de que nosotros le digamos a Cristo Señor, pero no le obedezcamos. Y cuánto nosotros le obedecemos es la prueba realmente de nuestro amor por Él. Pero aquí en el versículo 22 dice, ahora habéis sido libertados y hechos esclavos. Pero ahora esclavos ¿de quién? No del diablo. Éramos esclavos en el pecado del diablo, pero ahora somos esclavos o siervos de Dios. Y dice, tenemos por vuestro fruto, nuestro fruto, la santificación. O sea, ese cambio que nos hace y nos asemeja más a Jesucristo. Estamos en el proceso de la santificación. Y como fin, dice, la vida eterna. Así que Cristo vino para liberarnos de la dominancia del pecado, de verdad, esa esclavitud al pecado. En Romanos ahí capítulo 6, vea el versículo 14. Y este capítulo 6 está lleno de esta verdad. En el versículo 14 dice, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros. ¿De quién? Los que estamos en Cristo. Pues no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Ahora Pablo aquí dice algo muy importante, que nosotros siendo libertados del pecado, acuérdense que dio gracias que éramos esclavos, pero ahora hemos obedecido de corazón al Evangelio de Jesucristo, y dice aquí que el pecado no se enseñoreará sobre vosotros, o sea, no tendrá dominio sobre, no será el Señor de tu vida, no te dirá lo que tú tienes que hacer. Sé que todos enfrentamos dificultades en la vida, todos tenemos tentaciones, pero también como creyentes tenemos que reconocer, ya hemos sido liberados de la esclavitud al pecado. No tengo que obedecer a ese Señor, porque no le pertenezco. Ya no le pertenezco al diablo, le pertenezco a Cristo. Él es mi amo. Soy esclavo de Él, no esclavo
de aquello que antes me dominaba, el pecado. Dice, pues estáis bajo la ley. No estás bajo la ley, sino bajo la gracia. Todos digan gracia. Ahora, nuestra libertad en Cristo, como dije, es una libertad de la esclavitud al pecado. Y aquí Pablo muy claramente nos dice, hemos sido liberados. ¿Pero para qué? Para servir a otro maestro. Y ese maestro es Jesucristo. Y no le da gracias a Dios que tenemos un amo que realmente es bueno, misericordioso y que nos ama con un amor eterno. Ahora, todos los esclavos de Dios, todos los siervos de Dios, somos libres de varias cosas en nuestra libertad de la esclavitud al pecado. Primero, precisamente eso, ya no somos esclavos. Note que dijo ahí en el versículo 17, cuando éramos esclavos del pecado. Así que Cristo nos ha liberado de la esclavitud al pecado. ¿Qué más? Como sus esclavos, Él nos ha librado de la culpabilidad por el pecado. O sea que el pecado no puede condenarnos ya, porque ¿quién, dice la Biblia, puede traer un cargo contra los escogidos de Dios? Y eso, hermanos, usted debe de dar gracias a Dios, porque todos sabemos que a veces tropezamos, a veces pecamos, quizá no queremos, pero a veces la debilidad de la carne, porque todavía vivimos en un mundo caído, nos obliga, nos lleva a veces en esa debilidad a darnos como una vez más cautivos, aunque no lo somos, porque no somos esclavos del pecado, somos esclavos de Cristo. Y dice la Biblia que entonces en esa esclavitud a Cristo, por la sangre que Él derramó por nosotros, nos libró de ser culpables del pecado. O sea que el pecado no puede condenarnos eternamente, porque Cristo nos perdonó. Gracias a Dios por ello. Y por tercero, todos los esclavos de Dios en Cristo somos también liberados del poder condenatorio del pecado. O sea, el pecado ya no puede condenarme. ¿Quién es el que condena? Dijo Pablo en Romanos 8. Si Cristo es el que nos justificó. Y ya siendo justificados del pecado, no hay quien pueda traer pecado para condenarnos. Y como dije, Dios nos ha liberado de toda culpabilidad de pecado. Pero no somos libres de la disciplina de Dios. Dios como Padre todavía nos disciplina cuando nosotros pecamos, pero ese pecado no tiene poder para condenarnos eternamente porque Cristo ya lo pagó. La disciplina es parte de la santificación tuya y mía. Dios me está santificando y a veces si peco contra Dios vienen consecuencias, pero esas consecuencias no son el castigo por el pecado. Cristo ya pagó ese castigo. Por eso digo, no tiene el poder para condenarme. Pero Dios como Padre, porque me ama, me va a disciplinar. Porque Él quiere que yo participe ¿de qué? De su santidad. Dios quiere que yo sea un hombre piadoso, que tú seas un hombre, una mujer piadosa, que seas conformado a la imagen de su Hijo. Así que damos gracias por ello. Ahora, como esclavos de Dios, Cristo cuando regrese en su segunda venida, nos va a liberar del pecado o de la presencia del pecado. Note, somos libres de la esclavitud al pecado, libres de la culpabilidad del pecado, libres del poder condenatorio del pecado, pero no somos libres todavía de la presencia del pecado. Todavía hay pecado alrededor de nosotros, todavía hay pecado muchas veces, ¿verdad?, en el cual nosotros tropezamos y desobedecemos a Dios. Pero un día cuando el Señor venga, Él va a quitar todo aquello que es malo de su reino y nos va a librar de la presencia del pecado para siempre. Y no le da gracias a Dios por ello, porque viviremos con Él. No habrá nada que manche la presencia de Dios por el pecado del hombre. Pero hasta que Cristo no regrese, hasta que el Señor no venga en su segunda venida, seguimos nosotros envolvidos o envueltos, si puedo decir así, en una batalla. La batalla de las edades, que para nosotros como creyentes es la batalla de la fe. Mire lo que Pablo dice aquí en segunda de Timoteo, el capítulo 4, nos dice la Biblia en el versículo 7. Segunda de Timoteo 4, verso 7. Pablo dice, y esto
lo escribió ya a la última parte de su vida, cuando él ya estaba para partir, para estar con el Señor. Dice estas palabras, escribe: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe, he peleado la batalla, la buena batalla. Ahora digo, ¿qué clase de batalla es buena? Bueno, la que ganas. Una batalla que peleas y pierdes, como que no. Pero la batalla buena es la batalla que se gana, la batalla que ya tiene la victoria. Y luego en el capítulo 6 de Primera de Timoteo, el versículo 12. Primera de Timoteo 6, verso 12, Pablo dice: pelea la buena batalla de la fe. Así que la buena batalla que él estaba peleando era la batalla de la fe. Por eso dijo, he guardado la fe. He guardado la fe, he peleado la batalla. Todos estamos en esta batalla envueltos, los que somos cristianos. Y tenemos que reconocerlo esto, porque muchas veces hay cristianos que ni se dan cuenta que están en medio de una batalla. Y el diablo los engaña en muchas maneras y destruye cosas en su vida que Dios no desea que sean destruidas para ellos. Pero estamos en esta batalla, la batalla de la fe. Diga conmigo, la batalla de la fe. Dígalo a voz alta. La batalla de la fe es algo que debe de estar continuamente delante de nosotros. Dice Pablo, pelea, le dice a su hijo Timoteo, pelea. Pero muchos creyentes nada más leen esa palabra y ahí se detienen y empiezan a pelear con todo el mundo. No dijo pelea, dijo pelea la buena batalla de la fe. O sea que estamos peleando la batalla de la fe. Y luego describe un poquito aquí diciendo, echa mano a la vida eterna. O sea que el pelear tiene que ver con algo que nosotros echamos mano. O sea que no dejamos que se nos escape simplemente. Es algo que nosotros estamos, ¿verdad?, personalmente envueltos. Y Pablo le dice, pelea. ¿Cómo peleo, Pablo? Echa mano. No dejes que aquello que te ha prendido, y como dijo, yo quiero prender aquello por lo cual yo fui prendido por Cristo. Entonces dice, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Así que hasta que Cristo regrese, nosotros estaremos envueltos en esta batalla. Ahora, en esta batalla, Satanás, yo creo, tiene una meta para engañarte a ti, engañarme a mí, para creer conclusiones erróneas. Escúcheme, aunque estén basadas en la verdad. ¿Qué quiero decir con eso? El diablo quiere engañarte usando la verdad y dándole otra definición para que tú llegues a otra conclusión. ¿Y cuánta gente dice creer la Biblia, pero la conclusión a la cual ellos llegan leyendo la Biblia no es la interpretación, si podemos decir así, verdadera de la Escritura? Y si Satanás no puede quitarte de que leas la Biblia o que creas la Biblia, quiere entonces engañarte, como dije, para que llegues a conclusiones erróneas. Por ejemplo, ¿verdad? La verdad, Cristo ya hizo toda la obra. Él ya hizo todo, Cristo hizo toda la obra. Y el diablo dijo, Cristo ya hizo todo, así que tú no tienes que hacer nada. Entonces la gente dice, bueno, ya Cristo lo hizo todo, yo estoy esperando que venga y pues yo no voy a hacer nada porque ya todo está hecho. La verdad es correcta. Cristo sí lo hizo todo. La obra de Cristo encierra todo. Pero el de que no tengas nada tú que hacer, eso no es la verdad. ¿Ve? Y el diablo saca a muchos creyentes del camino donde deben de ir y los aísla, los separa. Entonces tenemos cristianos que creen en la obra redentor de Jesús, en toda la obra de gracia. ¿Y por qué es por gracia? Bueno, todo viene gratis de parte de Dios, así que yo no hago nada. Y se vuelven, como mucha gente, dependiente de aquellos que los mantienen dependientes y luego no pueden hacer nada, no saben nada, se olvidan de todo porque se han acostumbrado a una dependencia sin responsabilidad. Como digo, si el diablo no puede negarte o no puede hacer que tú niegues la verdad,
siempre va a intentar a redefinir esa verdad. O quizá también podemos decir la verdad que el Evangelio tiene que ser predicado. Esa es una verdad de la Escritura. Ir por el mundo, dijo Cristo, y predicar el Evangelio. Es una verdad. Pero el diablo te dice, sí, pero eso es para otros, porque tú no estás calificado para hacer eso. Así que siéntate aquí, espera que el Señor venga, no hagas nada. La verdad, pero una falsa conclusión. Y esas ideas, esos pensamientos inclusive, son satánicos. Porque es la meta del diablo, engañarnos, cuando no puede quitarnos de la verdad. Vamos a Romanos capítulo 6. En Romanos capítulo 6 vamos a ir al versículo 8. Romanos, el versículo 8 del capítulo 6. Dice la palabra de Dios, y si morimos con Cristo, dice, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. Y la muerte no se enseñorea más de Él. Acuérdense que leímos, aquí estamos leyendo de Cristo, pero acuérdense que leímos en el versículo 14, el pecado no se enseñoreará de nosotros. Aquí se usa esa misma frase, expresión. Pero aquí nos dice que creemos que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, la muerte no se enseñorea más de Él. ¿Por qué? Porque ya la venció. Está vencida la muerte. Y también por comparación podemos decir, el pecado, la esclavitud al pecado ya ha sido derrotada. ¿Por quién? ¿Por nosotros? No, por Cristo. Pero ahora se nos ha dado a nosotros el vivir esa vida de victoria sobre el pecado. Y luego dice en el versículo 10, porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros, consideraos muertos al pecado. ¿Qué debemos hacer tú y yo que estamos en Cristo? Considerarnos muertos. ¿A qué? Al pecado. Esa ya no es nuestra vida porque Cristo nos ha liberado de la esclavitud al pecado, donde estábamos muertos. Pero ahora vivos para Dios, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Note que nuestra vida siempre está edificada con nuestro Salvador, con Cristo. Y dice, ahora considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios. Muertos, pero vivos. Libertados, pero esclavos para Dios. Ve, no hay una contradicción. Pablo está declarando una verdad espiritual aquí que nosotros que estamos en Cristo hemos participado. Y luego dice en el versículo 11, así también vosotros considérense muertos al pecado, vivos para Dios. Verso 12, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Ve, el pecado es real, el pecado todavía está presente en el mundo donde vivimos, porque vivimos en un mundo caído. Cristo vendrá, como dije, un día nos liberará de la presencia del pecado. Esa es la última cosa de la cual el Señor nos librará. Pero aquí dice, ustedes han muerto al pecado, considérense muertos, pero vivos para Dios. Y no permitan, eso es lo que quiere decir, que no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. No reine, ¿verdad? Como aquel que domina, como aquel que está en autoridad. El pecado no reine sobre nuestro cuerpo mortal. ¿Para qué? Para que le obedezcamos. Esa es la conclusión. ¿Por qué? Porque lo que Cristo ha hecho, lo hizo por nosotros. Venció la muerte, nos quitó la esclavitud al pecado. Y dice, ahora ustedes pueden vivir en tal manera que el pecado no reine sobre ustedes. Pero noten la responsabilidad. Acuérdense que le dije, Cristo lo hizo todo, pero el diablo nos dice, pero así que tú ya no tienes que hacer nada. No, aquí nos dice, no dejes que reine el pecado en tu cuerpo. No dejes que el pecado reine sobre ti como un rey, ¿verdad? Que estás bajo su dominio, para obedecerle. Esa es responsabilidad personal
en un proceso de santificación. Por eso dije, el Señor nos está santificando. Y luego dice, ni tampoco presentes vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad. Ve otra vez, responsabilidad personal. Cristo hizo la obra, pero ahora tú no permitas que el pecado en tus miembros, ¿verdad?, reine como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. ¿Sabe que el apóstol Santiago habla en su epístola de un pecado que todos tenemos tendencia a cometer? Ese es el pecado de la lengua. ¿Ve? La lengua, dice Santiago, es aquello que enciende un bosque. La lengua, y Cristo dijo que del corazón habla la boca. Entonces la lengua, Santiago dice, no debe de alabar a Dios, ¿verdad? Y al mismo tiempo maldecir a los hombres. O sea que hay un pecado de una lengua descontrolada. Entonces, si Cristo nos libró, ¿qué dice? Es que mi abuelo era chismoso, mi abuela era chismosa y yo también soy chismoso porque vengo de ahí. No, éramos esclavos del pecado, éramos esclavos del chisme. Pero ahora Cristo nos ha liberado para ahora obedecerle a Él. Y Él nos dice que nosotros tenemos que guardar nuestra lengua, ¿verdad? Que no seamos gente criticona, gente que siempre está hablando las cosas que no debemos hablar. Quizá hablar de nuestros hermanos, quizá dejar que el enemigo use nuestra lengua para propósitos no piadosos y divinos. Y eso es lo que el Señor nos está diciendo aquí. No presentes tus miembros al pecado como instrumentos de iniquidad. Presenta, y en ese caso estamos hablando de la lengua, presenta tu lengua a Dios. Dile, Señor, ayúdame, tengo tendencia a hablar cosas que no debo hablar. Señor, ayúdame, fortaléceme para obedecerte en esto, porque ¿sabes qué? Dios da gracia para hacerlo, porque Cristo no murió en vano. Cristo murió para liberarnos de todo el dominio del pecado. Así que nosotros terminamos aquí con esta verdad. El pecado no se enseñoreará de nosotros. Verso 14. Porque estamos no bajo la ley, sino bajo la gracia. Es la gracia que necesitamos de Dios. Cuando tú te encuentras en una situación donde sabes, Dios, Cristo me liberó del pecado, pero Señor, parece que todavía me tropiezo en este pecado. Tengo que presentar mis miembros al Señor. Tengo que venir al trono de la gracia para obtener esa gracia que necesito. Como Pablo, el Señor le dijo, bástate mi gracia. Mi poder se perfecciona ¿en qué? En tu debilidad. A veces nosotros queremos tener fuerza, pero fuerza propia. Y nos frustramos porque creemos que depende todo de nosotros, que tenemos nosotros que hacer. No, mi dependencia está en Dios, en el poder que Él suple, en la gracia que Él me da para no ser dominado por el pecado. Y esta es la batalla que todos nosotros peleamos. Pero como sus siervos, nosotros tenemos la responsabilidad de vivir para nuestro amo, no para nosotros mismos. Aquí en segunda, guarde su lugar ahí en Romanos, pero en segunda de Corintios capítulo 5, Pablo nos dice algo acerca de nuestra responsabilidad como creyentes en Cristo. Y nos dice en el versículo 11, segunda de Corintios 5, 11, dice, conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres. Ya hablamos acerca del temor del Señor en esta serie de enseñanza. Dijimos que el temor del Señor es uno de los fundamentos de una vida piadosa. Una persona que no teme a Dios jamás puede ser una persona piadosa. El amor de Dios es otro de los fundamentos a una vida piadosa. Y esos dos, el amor de Dios y el temor de Dios, ahí sobre ese fundamento se edifica la obediencia a Dios y nos lleva a desear a Dios sobre todas las cosas. ¿Cómo se cumple el mandamiento? Amarás al Señor con todo tu corazón. Tú y yo sabes que muchas veces carecemos de amar a Dios con todo nuestro corazón. Decimos que lo amamos, pero nuestra obediencia está muy débil.
porque el amor, ¿verdad?, que tenemos es un amor medido. Pero cuando nosotros en nuestra crecimiento en la piedad, porque tememos a Dios, porque sabemos que Dios nos ha amado por medio de Cristo, nos lleva a edificar, a obedecer a Dios, y más me acerco a Dios, más deseo las cosas de Dios, más las cosas de este mundo empiezan a menguar y más crece el Señor, que fue el llamado de Juan el Bautista. Él debe de crecer y yo debo de menguar. Y ese deseo por Dios es lo que identifica a una persona piadosa. Como ya le dije, yo he conocido muchos cristianos en mis 50 años de ministerio. He conocido a muchos cristianos talentosos, ¿verdad?, con mucho carisma, pero muy pocos piadosos. Que yo pueda decir, esta persona es una persona realmente piadosa en su manera de ser, de pensar, en su manera de actuar. Así que cada uno de nosotros, Dios nos ha llamado, ¿verdad?, a que nosotros temamos al Señor. Y dice en el versículo 15, después de hablar del temor del Señor, dice, y por todos murió, hablando de Cristo, para que los que viven, o sea, los que viven en Él, vivan a través de Cristo, ya no vivan para sí. ¿Ve qué verdad tan tremenda? Dice, ¿para quién debo vivir yo? ¿Qué es lo que Dios me llama a mí a hacer? Bueno, primero es que no vivas para ti mismo. Que la meta de tu vida no debe de ser qué es bueno para mí. Y esa es la meta de todo ser caído, porque somos egoístas. Queremos lo que es para nosotros, lo que nos va a beneficiar a nosotros, en vez de ¿para qué me llamó el Señor? ¿Para qué me está formando el Señor? Para que ya no vivamos para nosotros mismos. ¿Ve? Esa es la meta de la vida. Cristo dijo, si vas a venir en pos de mí, tienes que dejarlo todo atrás. Y muy pocos estamos dispuestos a hacer eso. Pero esa es el llamado a una vida piadosa. ¿Por qué? Porque acuérdese, somos esclavos del Señor. Él tiene derecho a mandar en nuestra vida. Él tiene derecho a decirme, ve aquí y no allá. Él tiene derecho de decirme lo que yo puedo hacer y no puedo hacer. Y dice, Él murió por mí. ¿Para qué? Para comprarme con su sangre. Acuérdense, una de las características de un esclavo es que está ahí para que a ver quién lo toma, quién lo compra. Y Cristo nos compró para ser de Él con su sangre. Y dice Él, entonces tiene para nosotros este propósito, que ya no vivamos para nosotros mismos. Así que esta mañana nosotros tenemos, si no lo hemos hecho, decir, Señor, renuncio hasta mi propia vida. Porque es lo que Cristo dijo, si quieres venir en pos de mí, toma tu cruz. ¿Qué es una cruz? Donde vas a morir. ¿Voy a morir a qué? A ti. Voy a morir a mí. Y luego dice, sino que ahora Él murió por mí para que para que yo viva para aquel que murió y resucitó por mí. Entonces Cristo con un propósito vino. Y como dije al principio, ¿para qué? Para comprar los esclavos que estaban en el mercado de la esclavitud al pecado, para hacerlos esclavos suyos. Servimos a un maestro de amor, a un maestro bondadoso, de misericordia, que nos ama con un amor eterno. Y por eso nos liberó de la esclavitud al pecado. Y debemos estar agradecidos con Él. Así que ya no vivo para mí, ahora vivo para aquel que murió y resucitó por mí, dice Pablo. Ahora vamos a Efesios capítulo 6. En esta batalla espiritual en la cual tú y yo peleamos y lidiamos, es una batalla diaria, todos digan diaria. Y como dije, muchos cristianos ni saben que están en la batalla. Así que les suceden muchas cosas, el diablo los engaña para acá, los engaña para allá, les dice esto, y están viviendo una vida desordenada. Y nunca llegan al propósito por el cual Dios los crió.
para ser hechos conforme a la imagen de su Hijo Jesucristo. Esa es la meta que Dios tiene para ti, que tú seas como Cristo, que en todo Dios sea glorificado en tu vida. Y aquí en Efesios 6, esta batalla espiritual, Pablo nos dice, no es con carne ni sangre. Mire el versículo 12, porque no tenemos lucha. Ve, ahí el diablo los para a muchos creyentes. Tú no tienes lucha. No, no hay lucha. ¿Batalla espiritual? No, ¿cuál batalla espiritual? Tú relájate. Mira, no le pongas atención al pastor, no le pongas atención a la Biblia. No, Pablo dijo que no tenemos lucha contra sangre y carne. O sea que nuestro pleito no es con personas, no es con la gente. Aunque muchas veces nosotros creemos que el enemigo es la persona. Por eso Cristo nos dijo, las personas, tus enemigos, perdónalos. ¿Ve? Él nunca nos dijo que perdonáramos al diablo. Usted no va a encontrar eso en la Biblia, perdona al diablo. No, el diablo es mi enemigo. A ese no, ese es mi verdadero enemigo. Y Dios usa personas para cumplir sus propósitos, y Satanás también usa personas. Y Pablo dice aquí, estamos en una batalla espiritual, pero nuestra batalla no es con gente, no es con personas de carne y sangre, sino, mire, contra principados. Es aquellos que gobiernan, un príncipe, contra potestades, o sea, poderes, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. Y esto es lo que quiero que usted capte, contra huestes espirituales de maldad. Contra huestes, o sea, seres que son espirituales y que promueven la maldad. Y estos seres todos están en las regiones celestiales. O sea que ellos transitan de un lugar para otro. Estos huestes espirituales de maldad, Pablo dice, nosotros peleamos en contra de ellos. Por eso, en esta batalla espiritual, nuestra batalla de fe se pelea con armas espirituales. No peleo con mi vecino, con mi lengua. No maldigo a mi hermano, porque ese es pecado. No estoy peleando contra carne y sangre. Cuando Cristo venían en contra de él, lo acusaban falsamente. Cuando, verdad, lo maltrataban, Jesús no actuaba en una manera como ellos. Y como ya les he dicho, si tú reaccionas con maldad en contra de los que te hacen mal, ¿qué estás haciendo? Estás ayudando al imperio de las tinieblas. Porque hay dos personas haciendo maldad, no solamente una. Y cuando Cristo era el objeto en contra, que venía Satanás, la persona en cual él venía en contra para, la Biblia dice, a hacerlo sufrir, para hablar en contra, para mentir en contra de él. Jesús nunca peleó en este ambiente físico. Nunca él usó su lengua para castigar a aquellos, ¿verdad?, que lo maltrataban. Cuando él hablaba la palabra, o cuando él usaba su lengua, era para hablar la palabra, lo que Dios decía, la verdad de Dios. Entonces nosotros estamos en medio de esta batalla peleando huestes espirituales. Por eso necesitamos discernimiento espiritual y necesitamos armas espirituales. Aquí en el versículo 17 del capítulo 6 de Efesios dice, toma el yelmo de la salvación, la espada del Espíritu. ¿Qué es la espada del Espíritu? La palabra de Dios. Ve, la palabra de Dios es la arma ofensiva. Todo lo demás de esta armadura de Dios es defensiva, es para defender. Solamente la palabra de Dios es la espada para usar en el Espíritu en contra de los huestes espirituales de maldad. Y vemos en la vida de Jesús que Él usó esto cuando fue tentado por el diablo. Creo que Lucas capítulo 4 dice que Él fue tentado en el desierto por el diablo. ¿Qué usó Cristo en contra de toda la mentira que el diablo quería darle? La palabra de Dios.
la palabra de Dios bien interpretada y definida, porque el diablo le dijo, pero también la Biblia dice, pero también está escrito. Quiso usar la verdad para que Cristo llegara a una falsa conclusión, pero él tuvo discernimiento espiritual por medio del Espíritu Santo. Y aquí nosotros tenemos el uso de la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y si usted lee creo que es el capítulo 5, donde Pablo habla acerca es en el capítulo 12 de Romanos, donde Pablo dice, no te vengues tú, deja venganza en las manos de Dios. Tú y yo no debemos de vengarnos en contra de otros. Deja la venganza en las manos de Dios. Y aquí en este capítulo habla de una espada, pero en el capítulo 13 de Romanos habla de otra espada, la espada del gobierno civil. Y dice, el gobierno civil tiene la espada para ejecutar a todo aquello que hace maldad. O sea que el penal capital, que es cuando alguien es puesto a muerte por el gobierno, ese es un poder que Dios le ha dado al Estado, no a ti. Tú no puedes tomar una espada y matar a alguien sin consecuencia. ¿Por qué? Porque la venganza no es aprobada por Dios. Cuando el gobierno pone a alguien a muerte por sus crímenes, no es venganza, es justicia. Dios le ha dado ese poder al Estado. Pero a nosotros nos da otra espada diferente. No una espada que usamos en contra de nuestro prójimo para matarlo, asesinarlo, porque nos vamos a vengar. Es una espada espiritual, es una espada más potente realmente porque es la espada de la palabra de Dios. Y Pablo nos dice, toma esa espada. ¿Y cómo la usamos? Verso 17, aquí de Efesios 6, verso 18, dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Impulsado por el Espíritu. Esa espada del Espíritu es la palabra de Dios. ¿Y cómo la usamos? La usamos en la oración. La usamos en la súplica del Espíritu. Y lo hacemos, dice, velando con perseverancia y súplica por todos los santos. Entonces, la oración es la arma que Dios nos da para pelear la batalla espiritual. Por eso cuando tú te sientes atacado, acechado por el enemigo en esas diferentes áreas, la oración es el primer recurso que tú tienes. La palabra de Dios y la oración. Y Jesús hizo ambas cuando Él enfrentó al enemigo. Y si Él tuvo que pelearla de esa manera, ¿qué piensas que tú y yo debemos hacer? Así que esta mañana yo te hago pregunta, ¿cuánto de tu día dedicas tú a la oración en el Espíritu? ¿Cuánto tiempo de tu día dedicas tú a usar la espada del Espíritu, la palabra de Dios? Dice, pastor, bueno, yo no abro la Biblia hasta que no vengo el próximo domingo. Estás en una batalla. ¿Qué haces entre domingo y domingo? Si no tomas la palabra de Dios diariamente. Dice, ¿para qué? Para pelear los asaltos del enemigo continuos todos los días. Como dice Pablo aquí en Efesios 6, esta espiritual, huestes espirituales de maldad. Y yo te hago esta pregunta a ti esta mañana. ¿Eres tú tentado por la maldad durante la semana? ¿Sí o no? Creo que todos somos. No hay nadie que somos tan santos que no tenemos la tentación que estos huestes espirituales de maldad quieren traer todos los días. ¿Y por qué lo hará Satanás? ¿Por qué piensa que puede recuperar todos los esclavos que él ha perdido, que Cristo ha comprado y los ha sacado de su mercado de la dominación del pecado? Creo que él piensa que los puede tener otra vez y intenta todo lo posible por hacer y recuperar esos esclavos. Sabe que la esquema de Satanás, el plan de él, es haciéndote creer que estás bien, que no necesitas pensar mucho,
de la batalla espiritual que se lleva a cabo alrededor de ti y en ti todos los días y en mí. ¿Cómo? En tus pensamientos, en tus palabras, en tus acciones. O sea, en lo que haces, en lo que dices y en lo que piensas. Y sabe que Jesús enfrentó esto con Pedro una vez en Marcos capítulo 8, verso 33. Mire lo que dice. Jesús les está explicando a sus discípulos que tiene que ir a Jerusalén y va a dar su vida, va a morir por ellos. Pero aquí en Marcos capítulo 8 y verso 33, cuando Jesús les enseña esto a sus discípulos, Pedro dice, volviéndose, Pedro le tomó aparte y le comenzó a reconvenirle, lo reprendió. Verso 33, pero Jesús, volviéndose y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro. ¿Por qué lo reprendió? Porque Pedro le había dicho, Señor, esto no te va a pasar a ti. Tú no vas a ir a la cruz, tú no vas a morir. ¿De qué hablas? Nunca te pasará esto a ti. Y Jesús le dijo, quítate de delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Ahora póngase a pensar aquí, ¿qué hizo Jesús? Reprendió un pensamiento que Pedro le aventó. El pensamiento era de Pedro, vino de la mente de Pedro y él lo habló. Por eso dije, nosotros peleamos batallas espirituales a veces hasta de lo que pensamos y lo que decimos y lo que hacemos. Y Pedro se le hizo fácil reprender al maestro. No. Ahora, no era necesariamente que él tenía algo malo en su corazón. No. Era algo que él expresó, una expresión que él hizo simplemente, ¿verdad? Porque quizá por su amor a Jesús. No, Señor, ¿de qué hablas? ¿De morir, ir a Jerusalén? No, eso nunca te va a pasar a ti. Ve, con mucha gente ahora quiere ser todo positivo. No, va a hablar lo positivo. Y Jesús le dijo, lo volteó y él reconoció ese pensamiento. ¿De dónde viene? Viene del diablo. ¿Por qué? Porque Jesús pensaba más de las cosas que Dios quiere, no de las que las personas quieren. Yo sé que tú te interesa, ¿verdad?, cuidarme, que no me vaya a pasar nada más, pero tú no tienes esa habilidad. Estaba hablando con una persona el otro día, la semana pasada de hecho, después de uno de los cultos, y me estaba contando algo de su vida y el Señor me dio discernimiento de las cosas que estaban haciendo. Y yo le dije, sabes que tú quieres proteger a esta persona. Y lo entiendo, es algo maternal, es algo que tú quieres hacer. Pero tú no eres Dios en la vida de esa persona. Tú quieres controlar todo lo que está pasando. Y entre más tratas de hacer eso, más te metes en problemas. Porque estaba enfrentando un problema difícil. Le dije, déjalo en las manos de Dios. Y cuando le dije eso, vi en su rostro como que, dije, confía en Dios. Estamos peleando una batalla de fe. Y a veces creemos que si yo no hago algo, Dios no va a hacer algo. O a Dios se le va a escapar o se va a olvidar. No, Dios es soberano sobre todo. Aún aquello que tú ni sabes ni conoces, que Él está ordenando y haciendo detrás de las escenas para que venga a cumplirse lo que Él desea. Y Pedro le dice, Señor, esto no te va a suceder a ti, quítate de delante de mí. Note que no te dijo, quítate delante de mí, Pedro. Dijo, quítate delante de mí, Satanás. ¿A quién le está hablando? No a Pedro. Él sabe que el diablo está usando a Pedro. Qué interesante, ¿verdad? Que Dios pueda usar o que el diablo pueda usar a un apóstol. ¿Y por qué? Porque todos estamos sujetos a hacer en nuestra debilidad y decir cosas que el diablo usa para engañarnos. Y Jesús no iba a ser engañado por el pensamiento de Pedro, porque no se alineaba con la palabra y el propósito
de Dios. Yo te hago la pregunta a ti, ¿qué toma prioridad en tu vida? ¿Lo que la gente dice, lo que otros dicen o lo que Dios dice en su palabra? Porque lo escuchamos muchas veces de creyentes, inclusive, sí, yo sé lo que la Biblia dice, pero ese pero ya nos lleva a otro pensamiento, que no es de Dios. ¿Por qué? Porque si yo digo, sí, yo sé lo que la Biblia dice, pero ahora voy a decir que algo que la Biblia no dice. O algo, una conclusión a la cual he llegado, y aunque sé lo que la Biblia dice, lo pongo a un lado. ¿Ves lo que hizo Pedro? Cristo les dijo, yo he venido para dar mi vida en rescate. Yo he venido para cumplir los propósitos de mi Padre. Y parte de ese propósito, Él como maestro les está enseñando a sus discípulos. Pero Pedro se creyó como que él puede corregir al maestro. Y le dice, por eso Cristo le dijo, tú quieres poner tu mira en las cosas de los hombres. ¿Qué es? Protegerme físicamente. Pero yo he puesto mi mira en las cosas de Dios. ¿Qué es lo que Dios me ha llamado a mí a hacer? Y como esclavos de Dios, nosotros vivimos en la libertad, o debemos vivir en la libertad en la cual Él compró por nosotros. En Filipenses capítulo 4, quiero leer de aquí 4 escrituras, véalo aquí en la pantalla. Filipenses 4, verso 1, Pablo dijo, así que hermanos míos, amados y deseados, gozo y corazón y corona mía, estad ¿qué? Firmes en el Señor, amados. Estad firmes en el Señor. Gálatas capítulo 5 y verso 1, Pablo dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Ve, Él nos libró de la esclavitud al pecado. Ahí es donde debemos de estar libres. Ahí donde debemos de vivir una vida de victoria en contra de la esclavitud del pecado. ¿Cómo? Teniendo discernimiento, reconociendo que el Señor está obrando en mi vida diariamente, porque diariamente estoy en la batalla espiritual, en la batalla de las edades, y me mantengo firme en la libertad con la cual Cristo me ha hecho libre. Y dice, no estés sujetos otra vez más al yugo de la esclavitud. Filipenses 1, verso 27, dice Pablo, solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya y veros, o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu. ¿Cómo? Combatiendo unánimes, o sea, juntos por la fe del evangelio. Ese es el propósito para el cual Cristo nos llamó, para que juntos, firmes en la fe, nosotros estemos llevando a cabo sus propósitos. Así que nosotros, como los siervos de Dios, los esclavos de Dios, ¿verdad? Nos dedicamos a realizar las tareas que Dios nos ha dado. Y nuestra tarea más importante, como siervos de Dios, como los esclavos de Dios, es la misión del evangelio. Todos digan el evangelio. Y como esclavos de Cristo, yo te hago esta pregunta. ¿Tú has abrazado? ¿Tú has recibido esa misión que Dios ha dado a todos sus hijos para compartir las buenas nuevas? ¿Has tú abrazado esa verdad que Dios me ha llamado para compartir el evangelio, las buenas nuevas, como la meta de mi vida? Dios no te llamó para ser maestro, para ser doctor, eso es lo que tú haces mientras estás aquí. Es algo temporal. Pero lo eterno, lo que tiene consecuencias eternas, es el evangelio. Y todos nosotros hemos sido, como sus esclavos, dados esta tarea. Y por eso dije, los esclavos se dedican a realizar las tareas de su amo. Y nuestro amo, nuestro Señor, nos ha llamado a ir por donde quiera que vayamos en el mundo. Mientras vamos, es el sentido del Mateo 28, mientras vas en tu vida, comparte el evangelio. Esa es la meta de todo creyente piadoso. Y si no lo es, mi pregunta es, ¿por qué no? Si no lo hemos abrazado eso como la meta de nuestra vida, ¿por qué no? Porque si decimos Señor, Señor, entonces somos aquellos a quien Él nos ha llamado a obedecerle. Vamos a Primera de Pedro capítulo 2, ya se nos ha ido el tiempo. Primera de Pedro
capítulo 2. Y esta mañana yo te voy a animar a que tú, si no lo has hecho, te comprometas con el Señor. Tomes esa meta como el enfoque de tu vida. Dije, Dios no te llamó a ser médico, pero si eres médico, estás siendo médico porque es algo que tú haces aquí temporalmente. Si eres banquero, si eres maestra para enseñar, pero es algo temporal. Lo que Dios te ha llamado es que tú inviertas tu vida para que aquellos que no conocen al Señor puedan conocerlo. Esa es la meta. Pablo dice aquí, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las distracciones. ¿Qué nos está diciendo? Somos libres del pecado. Todo eso es pecado. Deséchalo. Ve, Cristo hizo la obra, sí, pero tú tienes algo que hacer. Una responsabilidad personal. Desechar todo aquello que no agrada a Dios. Y luego dice, desea como un niño recién nacido la leche espiritual, el alimento no adulterada, para que por ella, o sea, por esa leche, crezcáis para salvación. Dice, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. O sea, ¿qué dice ahí? Si has gustado la benignidad del Señor, la bondad del Señor, o sea, si eres realmente una persona salva, ¿qué vas a hacer? Va a haber un deseo de la leche espiritual. Aquel que no tiene deseo de la leche de la palabra de Dios, de la leche que alimenta el alma, es porque no ha gustado, no ha probado la bondad del Señor. Todo el que prueba la bondad del Señor tiene el deseo de las cosas de Dios. Esa es la evidencia. No es el requisito. Dios no requiere que nosotros hagamos obras, que nosotros, ¿verdad?, hagamos obras para salvación. La salvación es por gracia, pero la salvación se manifiesta. Y Pablo está diciendo, si tú realmente has probado la bondad del Señor, vas a desechar como niño recién nacido, o vas a desear como niño recién nacido la leche que te ayuda para crecer en la salvación. Verso 4. Acercándonos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, o sea, nos está ahora hablando a nosotros los creyentes. Dice, ustedes también, como piedras vivas, sed edificadas, como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espiritualmente aceptables a Dios, por medio de Jesucristo. Esta es la parte de la adoración del creyente, del ser piadoso. Venimos porque estamos siendo edificados por Dios para ofrecer sacrificios de adoración que le agradan a Él, por medio de Jesucristo. Y luego sigue diciendo, por lo cual también contiene la Escritura, dice, he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa. ¿Quién es esa piedra? Es Cristo. Dice, y el que creyere en Él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, Él es precioso. Ve, por eso dije a alguien que no tiene ni a Cristo ni las cosas de Dios, no las considera como algo importante y precioso, es porque no está convertido. Aquel que ha venido a Cristo y ha creído es precioso. Y para los que no creen, también dice la piedra o Jesús, que los edificadores desecharon, ha venido a ser la cabeza del ángulo, o sea, toma la posición más importante en el edificio. Ve, la piedra angular y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Mucho que dice aquí Pablo, pero algo muy importante. Cristo es una piedra para nosotros, el angular, la piedra importante del edificio que Dios está edificando para adoración de Él, pero también es una piedra para los que no creen, pero es una piedra para hacerlos tropezar. Dice, y una roca que los hace caer, que tropiezan, siendo ¿qué? Desobedientes. ¿Por qué caen? Porque desobedecen. La piedra de Dios es para ambos. Y dice, a lo cual fueron también destinados. ¿Qué quiere decir fueron destinados? Que la persona
que desobedece es destinado a caer en alguna manera o sentido u otro, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que dar gracias a Dios porque para nosotros Jesús es precioso. Es la piedra que está, es la piedra angular del edificio, es la piedra que nos sostiene como fundamento a nosotros los que hemos creído. Y luego en el verso 9 dice, mas vosotros, habla de los que no creen y los que tropezaron, los que cayeron por desobedientes, pero dice, mas vosotros, a ustedes, hablando de los creyentes, ustedes son linaje escogido, aleluya, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Ve, Él nos compró con la sangre de su Hijo. ¿Pero para qué lo hizo? Ya vimos ahí en 1 Corintios 5, para no vivir para nosotros mismos, sino para aquel que murió y resucitó por nosotros. Y aquí Pedro lo dice de una manera diferente. Él nos salvó, nos hizo suyos, nos hizo nación santa. Ve, el pueblo que está siendo, que fue adquirido para ser una nación santa. Dice, para que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y por eso digo, si tú no has abrazado esta meta que Dios nos ha dado a todos nosotros, que somos sus siervos, sus esclavos, que nos ha ordenado hacer, si tú no has abrazado esa meta para tu vida, mi pregunta es, ¿por qué no? Porque estás viviendo para ti solamente. Porque no has considerado aquello que Dios dijo que es importante como importante. Has escuchado quizá en la batalla espiritual y no te has dado cuenta que es una batalla espiritual, que el diablo te dijo, no, eso es para otros más preparados que tú. No, tú no tienes lo que necesitas para hacerlo. Mira, Dios te dio su nombre y su espíritu y su poder y su gracia. ¿Cómo que no puedes? Claro que puedes. Y en este momento Dios nos llama a considerar la importancia de ellos. Y si nosotros hemos oído otra voz, sabemos, sí, Dios mandó que se predicara el evangelio, pero yo no puedo. Ve, ese pensamiento tú tienes que llevarlo cautivo, porque ese pensamiento no es de Dios. Así como el pensamiento que le vino a Pedro, Señor, eso no te va a pasar a ti. Y Cristo le dijo, apártate de mí, Satanás. Ve, tú mismo, reconociendo sus pensamientos, Señor, tú ordenaste esto. Yo no lo he hecho, no lo considero importante, pero ahora lo voy a considerar importante. Ahora voy a abrazar esto con todo mi corazón, porque he oído otra voz que me dijo, no es para ti. Eso déjalo para otros más preparados. No, es para ti. Tú eres la nación que Dios, parte de esa nación que Dios ha llamado para anunciar las virtudes de aquel que te llamó de las tinieblas a la luz admirable. Note, para proclamarlo, para proclamar las virtudes, las alabanzas. ¿Por qué vamos a hacer eso? Verso 10, dice Pedro aquí, vosotros que en otro tiempo no eras pueblo, pero ahora sois el pueblo de Dios, aleluya. Que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. ¿Por qué vamos a proclamar el mensaje? Porque somos recipientes de misericordia. Porque Dios ha tenido misericordia de mi vida. ¿Cómo es que yo no puedo ir y decirle al mundo qué misericordia Dios ha tenido conmigo? Siendo pecador, siendo un esclavo del pecado. Y ahora Dios me ha liberado para que yo sea como su hijo. ¿Sabe que en Efesios 1, versos 5 y 6, y voy a terminar aquí, Pablo escribe esto y dice que en amor Dios nos predestinó, dice, para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Y verso 6, para alabanza de la gloria de su gracia. ¿Ve para qué me predestinó Dios? ¿Para qué me salvó Dios? Para que yo declarara ¿qué? Las virtudes de aquel, las alabanzas de aquel que me llamó de las tinieblas a la luz. Porque soy recipiente de la misericordia de Dios.
Dice, Él me alcanzó para que yo alabara la gloria de su gracia. ¿Ve? Con la cual nos hizo aceptos en el amado que es Jesucristo. Y luego en el versículo 11 y 12 dice esto: en Él asimismo tuvimos herencia, o sea, alcanzamos una herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos, ¿qué? Para la alabanza de su gloria. Nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Por eso Pedro dice, ustedes son una nación adquirida por Dios, nación santa, para declararlo, para que nosotros alabemos la gloria de su gracia. Y luego en el versículo 14 otra vez dice que la herencia que nosotros hemos recibido, el Espíritu Santo que ha venido a nuestra vida, dice, son las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida. O sea, hasta que Él venga. Y la redención de la posesión, ahí habla del cuerpo físico. Cuando el Señor nos va a resucitar de los muertos, nos va a perfeccionar. Ya lo hizo en nuestro espíritu, nos dio un corazón nuevo, pero nos va a dar un cuerpo nuevo un día. Va a redimir la posesión que Él ha adquirido por medio de la sangre de Jesucristo su Hijo. Y dice, nosotros hemos recibido el Espíritu Santo, que es un depósito solamente, que son las arras. Un depósito de nuestra herencia que vamos a recibir. ¿Para qué? Para la alabanza de su gloria. Ve, todo lo identifica con lo que vamos a hacer nosotros para el Dios que nos ha redimido. Y por eso nosotros, como los siervos de Dios, como los esclavos de Dios, estamos bajo una responsabilidad de obedecer a nuestro amo, porque Él ha sido bueno con nosotros. Nos ha preparado para el futuro que viene. Gracias a Dios que esta vida no es todo. Si esta vida fuera todo lo que hay, Pablo dijo, nosotros seríamos dignos de conmiseración, dignos de lástima, porque estamos predicando algo tan tremendo que al fin, si esto es todo, se va a acabar. Pero no, estamos aquí porque viene un futuro glorioso para los hijos de Dios. Y ese glorioso futuro lo ha comprado Cristo con su sangre. Padre, gracias te doy esta mañana. Te agradezco, Señor, porque tú nos has llamado a ser tus siervos, tus hijos, esclavos tuyos, que hemos puesto toda nuestra vida en tus manos para hacer aquello que tú nos llamaste a hacer. Tú nos salvaste con el fin de un día llevarnos para vivir contigo. Pero mientras estamos aquí, tú nos has dado una tarea eternal que tiene consecuencias eternas para aquellos que creen o no creen el evangelio de tu Hijo, las buenas nuevas de Jesús, que ha venido para salvar a todo pecador, esclavo al pecado y la consecuencia del pecado. Y Padre, yo te doy gracias que este momento, muchos que escuchan, Señor, abrazarán esa meta, esa meta de la vida, y decir, como dijo el apóstol Pablo, para mí el vivir es Cristo. Y Señor, yo te pido que nos ayudes en esta batalla espiritual, como has prometido en tu palabra. Y que si nosotros, Señor, tomamos esta espada del Espíritu, si nos ponemos serios a las responsabilidades espirituales que tenemos de pelear cada día en contra de aquello, las huestes espirituales de maldad, en contra de toda la maldad que viene en contra nuestra, si estamos dispuestos a tomar esta armadura, tú dijiste, Señor, con perseverancia, que nosotros viviríamos en esa victoria que Cristo murió para ganar y para darnos. En tu nombre, Señor, ayúdanos para vivir dependientes de la gracia, llevando adelante el mensaje, peleando la batalla espiritual, echando mano a la vida eterna, a la cual tú nos has llamado. Te agradezco, Señor, por esto que tú has hecho por mí. Y en esta mañana, Señor, dedicamos nuestro corazón, nuestra vida, a aquel que no te conoce este día, pero que tú has abierto su entendimiento para entender, que pueda decirte esta mañana, ten misericordia de mí, Dios, un pecador. Libérame, Señor, de la esclavitud de una vida desagradable a ti.
Y tráeme, Señor, a conformidad a la imagen de tu Hijo Jesús. Escucha, Padre, el clamor del corazón de todo aquel que clama a ti, invoca tu nombre este día. Y tú dijiste, el que invocare tu nombre será salvo. Te doy gracias, Señor, por hacerlo. En el nombre glorioso de Jesús, te doy gracias por ello, Padre. Llévanos de este lugar en paz. Y para pelear la batalla espiritual, te damos gracias por fortalecernos esta semana y vivir en la victoria que te agrada a ti, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén.